¿Sabías que alrededor del 60% de los casos de cáncer de pulmón ya están en etapa avanzada al momento del diagnóstico? Esto se debe a que puede desarrollarse de forma silenciosa durante meses o incluso años. Por eso es importante entender cómo se origina, cómo se detecta y qué tratamientos están cambiando su diagnóstico. El día de hoy te voy a hablar de cáncer de pulmón, específicamente el de células no pequeñas. Pero primero, ¿qué es el cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón es una enfermedad neoplásica maligna caracterizada por el crecimiento de las células epiteliales del sistema respiratorio inferior, recordando que el sistema respiratorio inferior está constituido por bronquios, bronquiolos y alvéolos. El cáncer de pulmón se va a dividir en dos tipos, el de células no pequeñas y el de células pequeñas. El cáncer de pulmón de células no pequeñas va a tener un crecimiento más lento en comparación con el cáncer de células pequeñas y se caracteriza por una gran diversidad genética. Esto va a influir en el cuadro clínico y en la respuesta al tratamiento y representa aproximadamente el 85% de todos los casos de cáncer pulmonar. En México es la principal causa de muerte de cáncer en hombres. El cáncer de pulmón de células no pequeñas se va a clasificar en tres subtipos. El subtipo más común va a ser el adenocarcinoma, que va a representar aproximadamente un 40%, y pues este va a ser el más frecuente. Se va a originar en las células alveolares tipo 2 que participan en la producción del factor surfactante, y pues es el subtipo más común en personas que no fuman y se asocia a mutaciones de genes como el CRAS. También vamos a tener el carcinoma de células escamosas, que va a representar de un 25 al 30% y se va a desarrollar a partir del epitelio respiratorio que recubre los bronquios y alvéolos. Especialmente se va a originar por la exposición al humo del tabaco y va a presentar diferenciación escamosa con queratinización y puentes intercelulares. También vamos a tener el carcinoma de células grandes, que va a representar entre un 10 y 15%, y este va a ser un subtipo indiferenciado que no muestra características glandulares ni escamosas y tiene un comportamiento agresivo, ya que pues su crecimiento va a ser acelerado y suele diagnosticarse en etapas avanzadas. ¿Qué factores nos van a desencadenar o propiciar que se genere el cáncer de pulmón de células muy pequeñas? Pues vamos a tener varios. Entre ellos vamos a tener el tabaquismo, que es la principal causa, las enfermedades respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la exposición a químicos como el radón, que es un gas radioactivo, que va a estar presente en suelos y con segunda causa de cáncer de pulmón en personas que no fuman, según la OMS. También vamos a tener la genética, la edad, que va a tener mayor prevalencia en personas de más de 60 años, y el sexo. ¿Cuáles van a ser los síntomas? En etapas tempranas, el cáncer de pulmón de células no pequeñas suele ser asintomático, lo que va a retrasar su diagnóstico. Pero, pues mientras más va avanzando, van a aparecer síntomas como la tos persistente, la disnea o dificultad para respirar, la expectoración con sangre, la neumonía, dolor en el pecho y la voz ronca. Va a haber otros síntomas que nos van a indicar que ya hubo una metástasis, como por ejemplo la cefalea o convulsiones, la ictericia si hay daño hepático y las linfadenopatías supraclaviculares. También van a haber síntomas irregulares o inespecíficos más bien, que es la pérdida de peso, la fatiga y la fiebre de origen desconocido. Ahora, ¿cómo se va a formar el cáncer de pulmón de células no pequeñas? Como ya habíamos dicho, va a haber una alteración o mutación en las células epiteliales del sistema respiratorio inferior. Por ejemplo, en los alvéolos hay células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2. Estas van a producir el factor surfactante, que nos va a ayudar a reducir la tensión superficial de los alvéolos para que no se colapsen durante la expiración. ¿Qué va a pasar? Que por acumulaciones de mutaciones genéticas,
inducidas por carcinógenos como el humo de tabaco, la contaminación ambiental o factores genéticos, pues va a haber alteraciones en los genes implicados en el control del ciclo celular. Estos genes, como lo son el receptor de crecimiento epidérmico, la proteína tumoral P53 o el oncogen RAS asociado a sarcoma, pues va a haber una alteración de estos en el ciclo celular, por lo que va a propiciar a la formación de los oncogenes y posteriormente pues la activación de las células troncales cancerosas, formando así o empezando a formar el tumor cancerígeno. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener estudios de imagen. En cuanto a la radiografía de tórax, se va a presentar una masa o nódulo pulmonar, atelectasia o derrame pleural. Y la tomografía computarizada pues nos va a ayudar a observar si hay metástasis de este tumor. También vamos a utilizar también las biopsias, que es un procedimiento diagnóstico mediante el cual se obtiene una muestra del tejido del cáncer o de una lesión sospechosa para su análisis histopatológico y molecular. Esta se va a realizar por medio de una broncoscopía que nos permite visualizar directamente las vías respiratorias mediante la introducción de un broncoscopio por la nariz o la boca. Esta pues se va a utilizar para evaluar las lesiones centrales y tomar las biopsias. Esto pues es importante para identificar el tipo histológico y estudiar los biomarcadores. Ahora, ¿cuáles biomarcadores? Son las mutaciones en genes, como las que ya habíamos comentado anteriormente, pero la más importante va a ser la expresión de proteínas, que es la PDL1, que esta nos va a predecir la eficacia de la inmunoterapia, que vamos a hablar más adelante de eso. Los biomarcadores de las células troncales cancerosas van a ser la CD133, la CD44 y la aldehído deshidrogenasa 1. También vamos a encontrar al nicho tumoral, que este va a ser el ambiente que rodea las células troncales cancerosas y va a favorecer su supervivencia y su plasticidad. En este vamos a encontrar células inmunes, como por ejemplo los linfocitos CD4 y los linfocitos citotóxicos, las natural killers y algunos macrófagos. También vamos a observar fibroblastos asociados al cáncer, células endoteliales y citocinas. Estas se van a identificar por medio de una citometría de flujo. Es una técnica de laboratorio que permite analizar las células individualmente. Estas células se van a marcar con anticuerpos fluorescentes a través de un láser y nos va a permitir observar más bien vamos a identificar gracias a esto las células troncales cancerosas. Va a detectar los marcadores de CD133, CD44, la aldehído deshidrogenasa y todas las que ya habíamos comentado anteriormente. ¿Esto para qué? Para el tratamiento, como por ejemplo pues la inmunoterapia, para que este sea más específico y se pueda atacar directamente a las células troncales cancerosas y así eliminar desde la raíz, por así decirlo, al cáncer. Pasando al tratamiento, este se va a dividir por estadios y dependiendo del estadio es el tratamiento que se va a aplicar. Por ejemplo, el estadio 1, el cáncer mide menos de 3 centímetros, por lo que no se va a diseminar a los ganglios linfáticos, por lo que se puede realizar una cirugía. En esta ocasión, una lobectomía o neumonectomía. La lobectomía pues se trata de quitar un lóbulo del pulmón en donde se encuentre el tumor, o neumonectomía, que es quitar completamente un pulmón. También se puede complementar con quimioterapia si hay factores de riesgo presentes todavía. En el estadio 2, el tumor ya se extendió a los ganglios linfáticos y a estructuras como los bronquios. En este,
pues se va a realizar la cirugía seguida de quimioterapia y en algunos casos se va a considerar la radioterapia. En el estadio 3, el tumor ya va a medir entre 5 centímetros o menos, más bien. Y aquí ya va a haber una diseminación a los ganglios linfáticos de la tráquea y de la aorta. También se va a extender al pulmón. Y pues el tratamiento va a ser quimioterapia y radioterapia, seguidos de inmunoterapia de mantenimiento con durvalumab, que es un medicamento. Y por último, en el estadio 4, pues ya va a haber una metástasis en hueso, cerebro, hígado y pulmones también, donde se originó el cáncer. El tratamiento va a ser personalizado según los biomarcadores que se encontraron o si hay mutaciones y va a haber también inmunoterapia con nivolumab si la expresión del PDL1 que hablamos anteriormente es mayor al 50%. También se va a aplicar la quimioterapia paliativa en casos de que no haya biomarcadores específicos. Pasando a la inmunoterapia va a ser un tratamiento que estimula al sistema inmunológico para que reconozca y destruya las células tumorales. Estos se van a basar en inhibidores de punto de control para que bloqueen las proteínas de puntos de control. ¿Qué son estos puntos de control? Los inhibidores de punto de control son fármacos de inmunoterapia que son utilizados para tratar el cáncer de pulmón de células no pequeñas. ¿Cómo va a funcionar? Hagan de cuenta que en la superficie de las células cancerosas hay proteínas de puntos de control que frenan, por así decirlo, el sistema inmunitario. Los puntos de control van a impedir que el sistema inmunitario ataque las células cancerosas. Entonces, los inhibidores de estos puntos de control van a actuar quitando estos frenos y dando paso a que el sistema inmunitario libere las células especiales llamadas células T que atacan el cáncer. Estas células T pues son más bien conocidas como linfocitos T que van a atacar al cáncer. Los fármacos de las inmunoterapias más conocidos van a ser los que observan en pantalla, que es por ejemplo, el durvalumab, que estos se van a medicar o bueno, se van a aplicar cuando ya haya una metástasis de este cáncer o de estos tumores, como ya habíamos hablado, cuando ya se propagó a los ganglios linfáticos cercanos a los pulmones y cuando ya se propagó en prácticamente casi todo el tórax. Como ya habíamos visto, la inmunoterapia se va a recetar en el estadio 4 del cáncer de pulmón de células no pequeñas.